Ahí está. Ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí está pasando el tiempo. La puerta de Alcalá. Hola piratas, bienvenidos una tarde más a la nave del saber. Hoy vamos a hablar sobre España en el siglo XVIII, una época en la cual por fin se va a introducir la Ilustración en nuestro país y que además nos va a servir para comprender esos cambios en la mentalidad que surgen en la sociedad europea y que a su vez nos sirven para comprender una vez más cómo se producen los sucesivos acontecimientos del siglo XIX. Es decir, el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, es el germen donde surgen prácticamente todas las ideas que en el siglo XIX van a combatir por el dominio del espacio político. Bien, el siglo XVIII comienza en España con un gran problema, una guerra civil. Es la llamada Guerra de Sucesión Española. El problema viene porque en el año 1700 Carlos II muere sin descendencia. Carlos II es el último rey de la dinastía de los Austrias y era un rey con bastantes problemas médicos. Principalmente estos problemas eran debidos a los sucesivos matrimonios dentro de la misma familia de la monarquía de los Austrias. Es decir, existía un problema grave de consanguineidad, que esto significa que existían muchos matrimonios entre primos, muchos matrimonios entre tíos y sobrinas, entre tías y sobrinos, etc. Todo ello por el interés de las monarquías en mantener estas alianzas estratégicas. Pero esto, como todos sabemos, puede traer sus problemas. Y muchos de estos problemas se manifestaron en Carlos II. Carlos II era un rey que, como he dicho, tenía problemas de salud, además no era tampoco muy despierto y principalmente el mayor problema que va a tener y que va a afectar enormemente a España es que era estéril. Esta esterilidad le privó de tener hijos y siempre que en una monarquía no hay herederos, tenemos un problema muy grande, porque nunca está del todo claro quién debe suceder al rey. Pues esto sucede cuando en el año 1700 Carlos II muere. Se perfilan entonces dos figuras que pueden suceder a Carlos II. Otro archiduque llamado Carlos, perteneciente a la Casa de Austria, y frente a él se va a posicionar Felipe, de la Casa de Borbón, en Francia. Estos dos candidatos van a originar una guerra civil en España que a su vez va a ser una guerra europea, porque dependiendo de si la Casa Borbón francesa o la Casa Austria se sitúan al frente de la corona de España, eso puede dar lugar a diversas alianzas. Y estas alianzas son las que más o menos mueven y tejen la mayor parte de las guerras europeas. Apoyando a Felipe se va a situar la Casa de Borbón, es decir, Francia, mientras que el archiduque Carlos va a contar con muchísimos más aliados, entre ellos la propia Casa de Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, así como Inglaterra y las Provincias Unidas. A pesar de que sean muchos bandos contra el bando francés, no tenemos que olvidarnos que Francia en esta época vivía un gran esplendor, así que las cosas estaban bastante igualadas. En España, como he comentado, esto se va a traducir en un enfrentamiento civil. La mayor parte del Reino de Castilla va a apoyar al pretendiente francés, mientras que la mayor parte del Reino de Aragón va a apoyar al pretendiente austríaco. Esto va a hacer que, además de esta guerra internacional entre Francia y el resto de potencias, haya una guerra civil dentro de los reinos hispánicos. Una guerra cuyas heridas, cuyas brechas siguen doliendo aún hoy en día. Y vamos a explicarlo bien, porque esto es parte del origen de la cuestión catalana, la cual, en mi opinión, muchas veces se tergiversa. Esta guerra de sucesión española se prolongó aproximadamente entre el año 1700 y 1715. Esta guerra tiene muchísimos movimientos bastante complicados en los cuales no vamos a detenernos, pero una batalla muy importante, una fecha muy importante se produce en 1707, la batalla de Almansa, que si bien
no es el fin de la guerra, le va a dar una gran ventaja a las tropas borbónicas, a las tropas del bando francés. El problema que tenemos se produce por esta división, esta guerra civil entre partidarios de la Casa de Austria y de la Casa de Borbón, que mayoritariamente van a estar los partidarios de la Casa de Austria situados en el Reino de Aragón. En 1711 muere el emperador del Sacro Imperio Germánico. Y esto va a provocar que el archiduque Carlos, este pretendiente a la corona española, se convierta a su vez en rey del Imperio Germánico. Esto va a cambiar completamente las alianzas, porque no tenemos que olvidarnos que el interés principal de Inglaterra no era en el fondo que gobernaran unos y otros, sino era debilitar al Imperio Español, que era muy poderoso para la época. Recordamos que España, además del Imperio americano, tenía Nápoles, tenía otros territorios en Italia, así como diversas partes de los Países Bajos. Para Inglaterra sería un desastre tener nuevamente un rey español tan poderoso, al cual ahora se sumarían incluso estas posesiones del Sacro Imperio Germánico. Así que Inglaterra va a abandonar al pretendiente Carlos, al archiduque Carlos, y va a aceptar que sean los Borbones quienes vayan a reinar en Europa. Esto lleva a que en el año 1713 se firme el Tratado de Utrecht. El Tratado de Utrecht es la paz entre el bando borbónico e Inglaterra y sus aliados. Va a ser un tratado muy importante para España por sus pérdidas territoriales. A partir de este momento España pierde todas sus posesiones imperiales europeas, tales como los Países Bajos, sus posesiones italianas e incluso Gibraltar y Menorca. Este es el origen de que Gibraltar siga siendo en la actualidad una colonia inglesa que se cedió en este momento. Sin embargo, Menorca, que también se cedió a Inglaterra, acabó recuperándose más adelante. La guerra estaba perdida para el bando austríaco, pero aún así una parte de los territorios aragoneses que continuaron la resistencia a ultranza contra el bando borbónico. La guerra era imposible de ganar. De hecho, ya no tenían ni candidato, puesto que el archiduque Carlos se marchó a Austria y dejó la guerra de España abandonada. Pero esta continuación de la guerra debemos entenderla por un odio muy profundo que existía en Cataluña hacia los Borbones. Esto viene de prácticamente 60 años atrás, puesto que en 1640 se produjo lo que se llamó la crisis de 1640. En esta crisis en el Imperio Español se rebelaron Portugal y Cataluña. Esto se debió principalmente a asuntos fiscales. El rey lo que quería era que todos los territorios de la corona aportaran la misma cantidad de soldados y de dinero para mantener el imperio. Esto era algo que no se producía hasta ese momento, puesto que la mayor parte del coste del ejército lo llevaba Castilla, que por otro lado también era la que más se beneficiaba. Pero Castilla se estaba arruinando y a largo plazo se sabía que no podía continuar manteniéndolo todo. Cuando el rey quiso imponer que todos los territorios aportaran una contribución proporcional, la llamada unión de armas, tanto Portugal como Cataluña se rebelaron. Portugal se rebeló y no pudo recuperarse nunca, mientras que el control de Cataluña sí se recuperó. Bueno, en esta guerra Cataluña fue invadida por los franceses y se produjeron diversas tensiones debido a que los franceses no trataron del todo bien a los catalanes. Estamos situados ahora 60 años después y nos encontramos con que se pretende que haya un rey francés en España. En Cataluña este sentimiento antifrancés había cuajado muchísimo y a pesar de que la guerra estaba perdida para el pretendiente austríaco, en Cataluña decidieron continuar la guerra. Está claro que si estás en una guerra y continúas declarándote en rebeldía, las cosas en las guerras se solucionan por las malas. Y para 1714 Barcelona, que era prácticamente ya una de las pocas zonas que resistían, estaba sitiada y comenzó un fuerte asedio, es decir, un fuerte ataque sobre la ciudad para reducirla. Este ataque se saldó con muchísimos muertos y con destrucción de parte de la ciudad, hasta que finalmente las tropas borbónicas lograron tomar la ciudad. Para 1715 la Guerra de la Sucesión española había terminado completamente. Esta guerra a veces se trata de dibujar por parte de personas interesadas como una guerra de España contra Cataluña, pero no.
Esto se trata ni más ni menos que una guerra de la sucesión, una guerra por quién debía ser el rey. Y las lealtades hacia el bando austríaco o hacia el bando francés, además de por intereses personales de las clases, de las élites, también se debía a estos hechos traumáticos de décadas anteriores. Por lo tanto, debe quedar muy claro que esto no se trata de una guerra en la cual ni Castilla ni ningún otro reino trataba de destruir o de simplemente de eliminar otro de los reinos. Se trata de una guerra de la sucesión, por la sucesión de uno u otro. Sin embargo, la victoria de Felipe va a traer consecuencias trascendentales también para toda España. Felipe V va a introducir en España el sistema centralizado e ilustrado francés. Una de sus primeras medidas van a ser la publicación de los llamados decretos de nueva planta. Expliquemos en qué consisten. Los decretos de nueva planta tienen como consecuencia la uniformidad territorial de España, y su característica más famosa es la eliminación de los fueros, esto es, esas leyes específicas de cada reino, es decir, la eliminación de los fueros y de las cortes del Reino de Aragón. Esta eliminación de estas leyes específicas y de las cortes hace que a partir de ahora el Reino de Aragón pase a tener las mismas cortes compartidas que el Reino de Castilla y las mismas leyes que el Reino de Castilla. Es por esto que muchos historiadores consideran que los decretos de nueva planta suponen la uniformidad territorial de España, porque a partir de ahora España en gran medida va a pasar a funcionar más o menos como un único país. Esto supone el sistema descentralizado de los Austrias, en el cual cada reino funcionaba de acuerdo a sus propias leyes y además tenía sus propios parlamentos. Esto en el fondo era un sistema a la hora de gobernar un país bastante grande, muy caótico, puesto que el rey debía atender a 4 distintas cortes: las Cortes de Castilla, las Cortes de Navarra, las Cortes de Aragón y las Cortes de Valencia. Para los reyes atender 4 cortes era bastante complicado y a su vez muchas veces los reglamentos, las leyes, etcétera, además de negociar en las subidas de impuestos y demás con 4 parlamentos, es mucho más complicado que reducirlo con 1 o con 2. Así que Felipe V va a eliminar estos parlamentos, estas cortes de Aragón y de Valencia. ¿Qué por qué? En primer lugar, la ruptura del juramento. Es decir, Felipe V consideró que los territorios aragoneses habían roto su juramento con el legítimo sucesor de Carlos II. Es decir, él entendía que él era el legítimo sucesor de Carlos II y al haber reconocido al archiduque Carlos de Austria, habían roto su juramento hacia él, que desde su punto de vista él era el legítimo. Además también lo fundamenta en el derecho de conquista. Es decir, Felipe V dice que no solo han roto su juramento, sino que además se han declarado en guerra. Y él los ha derrotado. Y por lo tanto, al haberlos derrotado, también tiene derecho a ejecutar cambios. Y finalmente, por potestad real. Pues porque él es el rey y aquí se hace lo que yo digo. Esto no se produce por un odio hacia los aragoneses en general ni los catalanes en particular. Esto se produce porque es en cierto modo una venganza por haberle traicionado. Como sabemos, en Navarra, que se había posicionado a favor de él, a favor de Felipe de Borbón, en Navarra no elimina las cortes. Por lo tanto, solo elimina las cortes de Aragón porque se habían rebelado contra él. Esto va a reducir las cortes en España de 4 a 2. A partir de ahora ya solo tendremos las Cortes de Castilla y las Cortes de Navarra. A partir de ahora todo se va a gestionar con las Cortes de Castilla, que hay que apuntar, no son únicamente las Cortes de Castilla, son las Cortes de Castilla y Aragón, porque van a quedar integradas las cortes de ambos en lo que se va a llamar las Cortes de Castilla, pero que no son sino unas cortes que incluyen a ambos territorios, a Castilla y a Aragón. La aprobación de los decretos de nueva planta es algo que encaja perfectamente con la ideología reinante en este momento de la Ilustración, que busca una mayor eficacia y una racionalización del gobierno. Es decir, reduciendo el número de parlamentos, hacemos la negociación tanto de subida de impuestos como de cualquier otra cosa que necesite el rey con las cortes, muchísimo más rápidas. Además, a partir de ahora, todos los ciudadanos, tanto de Castilla como de Aragón,
van a tener los mismos derechos y todos los ciudadanos van a tener las mismas obligaciones. Es decir, se tiende hacia una uniformidad que va a ser el corazón de los estados-nación que van a surgir en el siglo XIX. Es decir, tendemos hacia la conformación del Estado único, de un Estado en el cual todos los ciudadanos van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. Además, en Castilla, las Cortes y las demás instituciones también se van a racionalizar. De los numerosos consejos que existían en Castilla, como el Consejo de Indias y un montón de consejos más, que eran los que tomaban las decisiones para administrar un poco los distintos reinos, ese número de consejos se va a reducir, ¿de acuerdo? Y además, entrando una vez más en esta dinámica absolutista, los reyes durante todo el siglo XVIII apenas van a convocar a las Cortes. Convocar a las Cortes siempre es problemático, porque cuando tú quieres subir los impuestos, las Cortes te piden cosas y demás. Y como vamos a ver en el caso de la Revolución Francesa, el tema de convocar las Cortes, sobre todo cuando has actuado un poquito así y no las has convocado en muchísimo tiempo, puede acabar fatal. Los reyes borbónicos, de origen francés, van a introducir en España el llamado despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado consiste en conjugar las ideas de la Ilustración con la monarquía absoluta. Esto es un poco difícil porque la Ilustración habla mucho de cuestiones como la libertad o la separación de poderes, las cuales son incompatibles con la monarquía absolutista. Pero aún así hay otras cosas, como por ejemplo la racionalización del Estado, es decir, hacer el Estado más eficiente, más racional, que funcione mejor. Esto sí va a ser compatible con la monarquía absoluta. El lema del despotismo ilustrado va a ser todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, tratar de mejorar las condiciones en las que vive el pueblo, pero sin que el pueblo participe. Es decir, que todas las decisiones sean tomadas ahí arriba. Un ejemplo de esta racionalización va a ser la gran reforma territorial que se va a llevar a cabo en España. De una división basada en reinos vamos a pasar a una división primero en intendencias y posteriormente en provincias. Es decir, de unos límites internos como estos, de los famosos reinos que todos conocemos, vamos a pasar a una división en provincias, como esta. A que las fronteras internas, es decir, de provincias actuales, se parecen muchísimo más a estas que a los reinos que hemos visto antes. Esto se debe a estas primeras reformas en provincias. Podemos ver que en lugares como Castilla y León aún los límites son muy caóticos porque todavía no se van a adoptar los límites más o menos actuales hasta 100 años después, pero aún así en otras provincias, sobre todo del sur y del Mediterráneo, estas provincias sí se parecen muchísimo más. Además, en América los virreinatos también se van a modificar y se van a convertir en capitanías generales, al frente de las cuales se va a situar un capitán general, lo cual va a ayudar a que estas zonas se administren muchísimo mejor. El mejor ejemplo de rey ilustrado es Carlos III. Para empezar, trato de imponer el control del Estado a la Iglesia. La Iglesia en el antiguo régimen tenía muchísimo poder y hubo un momento durante el reinado de Carlos III en que se produjo un motín, es decir, un intento de rebelión, el llamado motín de Esquilache. Carlos III sospechó que entre los impulsores de este motín estaban los jesuitas, que eran una orden religiosa situada no solo en España, sino en prácticamente toda la cristiandad, con muchísimo poder. Como consecuencia de este motín que consiguió controlar, expulsó a la orden de los jesuitas. Y esto sirvió para darle un aviso a Roma, al papado y a toda la Iglesia en general, y avisarle de que el rey, en cuestiones terrenales, en cuestiones de mandar aquí en el país, sobre la tierra, de que el rey estaba por encima de la Iglesia. Además, también emitió un decreto declarando que todos los oficios eran honrosos. Expliquémoslo. En España existía un problema y era que nadie quería trabajar. Nadie quería trabajar porque todos querían ser hidalgos, es decir, todos querían ser nobles y los nobles no trabajan. Así que nos encontramos incluso con situaciones absurdas de gente que prefería mendigar antes que trabajar. Porque según esta mentalidad, cuando uno mendiga, no trabaja. Le llueve el dinero, se lo dan. Mientras que si se tiene que poner a trabajar de zapatero o de lo que sea,
tiene que trabajar con sus propias manos. Carlos III tuvo que emitir un decreto declarando que absolutamente todos los empleos, fueran los que fueran, eran honrosos y que nadie iba a dejar de ser noble para trabajar. Con esto, una vez más, metiéndonos en las ideas de la Ilustración, estaba tratando de mejorar la economía del país, de hacerla más productiva y de que, por ejemplo, los nobles, que tenían muchísimo dinero pero no querían gastarlo en invertir para abrir fábricas o abrir cualquier otro tipo de negocio, con esto quería intentar que la nobleza también invirtiera y trabajara para ayudar a mejorar las condiciones del país. Carlos III también limitó los derechos de la Mesta. La Mesta era esta asociación de ganaderos que organizaba la transhumancia entre el norte y el sur de las mesetas y que era poderosísima. Básicamente existía durante toda la Edad Moderna un conflicto entre agricultores y ganaderos, un conflicto que siempre ganaban los ganaderos, porque estaban organizados en la Mesta y ganaban absolutamente todos los conflictos. Esto impedía, por ejemplo, que los agricultores pudieran vallar, pudieran cercar sus tierras para impedir que estos grandes rebaños de ovejas en su transhumancia pasaran sobre sus cultivos y los destrozaran o se los comieran. Carlos III también fomentó la creación de numerosas escuelas y de universidades, en línea, una vez más, con los pensamientos de la Ilustración que trataban de propagar el conocimiento entre toda la población. También rompió el monopolio de los gremios, permitiendo que hubiera más gente que sin pertenecer a un gremio pudiera abrir distintos negocios. Y otra cuestión muy importante es que también rompió el monopolio que existía en Cádiz con el comercio americano. Hasta ahora solo Cádiz, solo la ciudad de Cádiz podía comerciar con América. Primero rompió este monopolio permitiendo a varias ciudades más comerciar con América, de forma que hubiera más zonas de la monarquía que pudieran enriquecerse comerciando con las posesiones de ultramar, hasta que finalmente permitió una apertura total, de forma que cualquier puerto de España pudiera comerciar con las colonias norteamericanas. Esto va a beneficiar principalmente al Reino de Aragón, puesto que a partir de ahora el Reino de Aragón va a poder comerciar, por ejemplo, desde Valencia o desde Barcelona con América, cosa que antes no les estaba permitido. En esta línea económica también se van a crear en la Ilustración de diversas reales fábricas principalmente de objetos de lujo, como por ejemplo de tapices. Los tapices eran muy apreciados y muy caros en esta época, ya que eran un elemento decorativo que solo los más ricos se podían permitir. También se van a crear otras reales fábricas de tejidos, de vidrios y de otros artículos, principalmente de lujo, de una enorme calidad, que van a reportar cuantiosos beneficios para la corona. También se van a llevar a cabo obras como el Canal Imperial de Aragón o el Canal de Castilla, que van a intentar mejorar la comunicación interior mediante la construcción de canales que permiten el transporte de mercancías de mayor volumen a un menor coste que si se transportan en carros. Y otros dos elementos fundamentales de esta época son la elaboración de los dos primeros censos de España, el censo de Aranda y de Floridablanca. Un censo es fundamental cuando quieres saber cuánto dinero puedes ingresar como Estado, porque si no sabes cuánta gente vive exactamente en tu país, es muy difícil saber cuánto dinero tienes que ingresar y ver si te están engañando. Así que de esta manera, elaborando censos para saber la cantidad total de habitantes que tienes, es la manera en la cual puedes prever más o menos cuánto dinero vas a ingresar, y si ves que ingresas mucho menos dinero del que del que marcan tus proyecciones, tus cálculos, es que está sucediendo algo malo. Todas estas reformas, junto con la ausencia de grandes guerras en España durante el siglo XVIII, van a permitir un aumento de población. La población española va a crecer bastante, así como en general también la economía de las familias se va a ver mejorada en gran medida. Y es que prácticamente todos los reyes del siglo XVIII llevaron a cabo muchas de estas reformas. Y vamos a hacer un pequeño repaso cronológico por cuáles fueron estos reyes. El primer rey del siglo XVIII es Felipe V. Felipe V, con el cual comenzaron los llamados pactos de familia, es decir, pactos entre la corona francesa y la corona española. A partir de ahora, las dos coronas, Francia y España, pertenecen a la misma dinastía, con lo cual se van a elaborar estos pactos de familia que consisten en que España y Francia
sean aliadas. Tras Felipe V llegó el reinado de Fernando VI, un rey que no ha pasado a la historia por gran cosa, pero su sucesor Carlos III sí. Carlos III es este gran ejemplo de rey ilustrado, el cual hemos comentado antes. Carlos III era hijo de Felipe VI y antes de ser rey de España había sido rey de Nápoles. Pues Carlos III viene desde Nápoles, donde se había empapado de todos estos ideales ilustrados, viene de Nápoles a España y decide poner en marcha muchas de estas reformas de las cuales he hablado anteriormente. Sin embargo, estas reformas llevadas a cabo por Carlos III se encontraron con la oposición de dos grupos muy importantes. Por un lado la nobleza y por otro lado el clero. Es fácil imaginarse por qué la nobleza y el clero se oponen a todas las reformas. Básicamente por dos razones. Son estamentos privilegiados. Que sean estamentos privilegiados significa lo siguiente, que ni la nobleza ni el clero pagan impuestos, a pesar de que tienen mucho más dinero que el pueblo llano de abajo, y que además existe una desigualdad jurídica. Es decir, a la nobleza y al clero se le aplican leyes distintas que al pueblo llano. Es decir, el pueblo llano va a ser juzgado por unas leyes muy duras y con consecuencias muy graves cuando actúen mal, mientras que el clero y la nobleza van a tener códigos penales, leyes distintas, que generalmente les favorecen y que cuando hacen algo mal reciben una cachetadita, pero no acaban muriendo en la horca o en el garrote vil, como es lo que le pasa al pueblo llano. Pues bien, bueno, en este contexto en el que todo en general va bien, aunque solo se aplican pequeñas reformas, pequeños parches, la economía de España, como podemos ver en este mapa de aquí, va a estar centralizada en unos pocos puntos. En primer lugar, una área económica muy importante va a ser Cataluña, donde va a comenzar a despuntar el sector textil. Este sector textil se va a ver beneficiado por esta desaparición de las fronteras interiores dentro de los reinos. A partir de ahora ya entre Castilla y Aragón no va a existir fronteras interiores. Cuando un comerciante catalán quiera vender algo en Madrid o en Valladolid o en Sevilla, ya no va a tener que pagar un arancel, no va a tener que pagar un impuesto al cruzar el reino de Aragón y entrar en el reino de Castilla. Va a ser un mercado único y va a poderlo vender sin tener que pagar nada extra. Esto va a beneficiar enormemente a estos pequeños talleres textiles catalanes que van a comenzar a enriquecerse y van a comenzar a sentar las bases del que va a ser el potente sector textil catalán del siglo siguiente. En Valencia, por otro lado, vamos a tener sectores relacionados con el papel y con la seda. El papel en esta época se hacía con ropa, no se hacía todavía con fibras vegetales de madera como actualmente. Se hacía con ropa vieja de algodón. Básicamente consistía en triturar, reciclar y mezclar con agua la ropa vieja, los paños, los trapos, y esta ropa vieja se acababa convirtiendo en las hojas de papel, unas hojas que eran bastante más gruesas que las que tenemos en la actualidad. En el País Vasco vamos a tener el sector de la siderometalurgia, es decir, del metal, principalmente porque el País Vasco va a tener, además de yacimientos mineros, va a tener muchísimos bosques con los cuales se pueden alimentar estos hornos. Y en el resto de Europa, salvo un pujante negocio de cítricos, es decir, de naranjas y limones, y de aguardientes, principalmente van a ser las manufacturas reales, es decir, estas reales fábricas de tapices, reales fábricas de sombreros, reales fábricas de cristales, las que den a la economía el mayor impulso. En definitiva, a España le va a ir mejor que durante el desastroso siglo XVII. Del 1600 al 1700 a España le va fatal. España sufre económicamente y demográficamente muchísimo. Esto queda suavizado durante este siglo XVIII, en el cual la población española va a crecer y se van a aplicar una serie de parches, de mejoras que van a sanear la situación. Sin embargo, estas reformas, estos parches se van a parar completamente cuando Carlos IV acceda al poder. Carlos IV accede al poder y poquísimo después comienza la Revolución Francesa en nuestro vecino del norte. La Revolución Francesa va a infundir de pavor a España, puesto que España ve que en cualquier momento también aquí puede haber una rebelión contra la monarquía, una rebelión que puede acabar también matando a los reyes españoles, y España se va a cerrar sobre sí misma, prohibiendo cualquier contacto con Francia, así como va a paralizar
todas las reformas. Llegamos así al fin del siglo XVIII en España y este tema va a encajar en un futuro con el reinado de Carlos IV y Fernando VII, los cuales ya entroncan directamente con el siglo XIX, que va a ser tan desastroso como complicado, pero por otro lado, a la larga, positivo para España, porque va a ser en el siglo XIX, a pesar de los 1000 desastres que están por venir, van a ser en el siglo XIX cuando se sientan por fin las bases del Estado moderno, cuando España abandona el absolutismo y entra más o menos a trompicones, a empujones en la senda de la modernización de nuestro país. Pero bueno, vamos a contar un chistecito, ¿no? Porque claro, veo que aquí estamos siempre con Carlos IV, Carlos III, Carlos no sé qué, pero no hay chistecito. Venga, voy a ello. Estamos en la Edad Media, está el rey ahí en su castillo, vamos, en su palacio, un rey no vive en un castillo, vive en un palacio ahí, fetén. Pues está el rey allí en su palacio y de repente llega un caballero ahí, la armadura abollada, el visor medio roto, el escudo partido, también la espada rota ahí por la mitad, que le dice, por Dios, pero ¿cómo ha roto hasta la espada? Y le dice, pero don Ferran, ¿cómo es que viene usted así? Y dice el caballero, Su Alteza, Su Majestad, vengo de combatir a sus enemigos. Y dice el rey, ¿pero a qué enemigos? Y dice, a sus enemigos del oeste. Y dice, pero si en el oeste no tengo enemigos. Y se queda el caballero, ¿ah, no? Pues me temo que ahora sí los tiene. Que ahora los tiene. Porque ha ido... Ay, Dios mío, pero ¿cómo puedo contar estos chistes?